Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos empezando con mucha información, vamos a estar hasta la 1:30 de la tarde. En un ratito vamos a hablar de qué está pasando con los precios y qué puede pasar con los precios de la carne en las próximas semanas y sobre todo la leche. Atención que hay una alerta por faltantes de leche que pueden empezar a evidenciarse en las próximas semanas y también con una presión de precios muy fuerte. Pero quiero arrancar con esto, que es el nuevo escenario que está viendo desde el punto de vista económico para los próximos meses. Cambió todo en la Argentina para los próximos meses y es un combo que de alguna manera configura una tormenta perfecta, ¿no? El impacto de la sequía que está generando una escasez de dólares muy grande, la aceleración de la inflación en los últimos 3 meses que va a continuar cuando se conozca el dato de marzo, y un dilema grande que enfrenta el gobierno en este momento, que es cómo tratar de estabilizar los dólares y la inflación, por lo menos en estos niveles, sin que se le derrumbe el nivel de actividad. Es decir, sin que esta economía se hunda y entremos en el peor de los escenarios, que sería inflación del 100% y una recesión fuerte con destrucción de empleo, destrucción de puestos de trabajo. Fíjense esto que les decía, ¿no? El escenario inicial que ha configurado, estos son datos que acaba de publicar la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que revisa todas las estimaciones que tenía respecto a la disponibilidad de dólares de la cosecha para abajo, y lo hace fuertemente para abajo. Fíjense la primera de las placas, porque esta revisión se hace ahora, con datos a mediados de marzo. Hasta ahora estábamos tomando todos los economistas para saber cómo iba a venir la cosecha de soja, fundamentalmente, y también de maíz, en términos de dólares. Estamos tomando estimaciones que se habían hecho hasta mediados de febrero. Pero, evidentemente, todos están percibiéndolo. La sequía, el calor, la falta de lluvias continuó. Y esto agravó todo el panorama y esto está configurando un nuevo escenario. Es decir, que haya cambiado todo desde el punto de vista de los dólares que va a tener disponible la economía este año. Fíjense, la Bolsa de Cereales dice por el impacto de la sequía, con una caída interanual de la cosecha 2022-2023 de los próximos meses, la producción nacional para la presente campaña será la más baja de la serie histórica desde 2000-2001. Es decir, la más baja en los últimos 23 años en términos de disponibilidad de producción del sector cerealero y disponibilidad de dólares. Veamos rápidamente la placa siguiente. Estas son los millones de toneladas de la producción de grano. Fíjense, esto era 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Y esto es este año. Un ajuste entre el 35 y el 40% en la producción de maíz y de soja. Fíjense, inicialmente esto es lo que se va a cosechar de maíz, una caída de 16 millones de toneladas, esto es poco más de 36-37%, y en soja igual, es casi 40% de caída, van a ver, según la Bolsa de Cereales, 25 millones de toneladas, una caída de 18 millones de toneladas, es el 40% de la producción. Ahora, yendo a los dólares, esto, fíjense, la caída productiva implica baja de exportaciones del 48%, estima la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, siendo que el sector cerealero oleaginoso representa el 65% de los ingresos de dólares en la Argentina, es decir, 2 de cada 3 dólares en la Argentina los aporta por la balanza comercial este sector, el sector de cereales y oleaginosas. Y fíjense, en términos de la estimación anterior, por favor, de cuántos dólares va a ser, casi 21.000 millones de dólares. Esta es la nueva estimación que acaba de hacer la Bolsa de Cereales. Ya no son 11.000, ya no son 15.000, 16.000, sino son 20.800 millones de dólares. Una estimación muy fuerte de un derrumbe del ingreso de dólares por el sector cerealero este año, con la peor cosecha. Ya ha jugado
mediados de marzo, la peor cosecha en los últimos 23 años. Esto genera un impacto en todos los sectores, ahora lo van a ver. En primer lugar, la recaudación del propio Estado por retención de exportaciones, que ya lo hemos visto, una caída fuerte en enero y febrero. Y esto en la estimación de la Bolsa de Cereales son 7.300 millones de dólares menos de recaudación. Esto es prácticamente 1,2 más de un punto del PBI. Atención, porque si el Estado tiene de ingresos fiscales una caída de más de un punto del PBI, tiene que hacer ajuste en medio de este proceso inflacionario y una economía que está yendo a la recesión, un ajuste en gastos. Y ahí está toda la presión del Fondo Monetario para que se frenen transferencias a provincias, obra pública, gasto social. El fondo presionando fuerte para que el gobierno recorte y encima, después de haber aprobado la moratoria previsional, que le ponga algún tope, también algún freno al ingreso por moratoria previsional. Y después está el impacto directo, el nivel de actividad, lo que venimos diciendo. El impacto directo de la sequía representa una caída equivalente a 3% del PBI, es decir, que esta economía arranca este año. El año pasado la economía creció 5%, tuvimos 95% de inflación. Este año la economía arranca 3% abajo, porque el impacto directo es muy fuerte, pero a eso hay que sumarle, obviamente, las repercusiones, efectos de segunda ronda. Por ejemplo, como hay menos dólares, hay menos disponibilidad para pago de importaciones e insumos para distintos sectores productivos, y eso impacta también el nivel de actividad. Así que, como habíamos anticipado también el día de ayer, empieza a configurarse un nuevo escenario donde todos empiezan a ajustar para abajo el nivel de actividad de esta economía. Y cuando hablamos de nivel de actividad hablamos de empleo, con una inflación que viene crucero al 100% anual. Fíjense lo que le ha pasado al Banco Central desde el 17 de enero hasta hoy. Lleva desde el 17 de enero el Banco Central vendidos 2.100 millones de dólares en términos netos. Está todos los días vendiendo dólares el Banco Central. ¿Y por qué está vendiendo dólares el Banco Central mientras hay un fuerte cepo para aprobar las nuevas CIRAs, las nuevas autorizaciones de importaciones? ¿Cómo se explica que el Banco Central haya vendido más de 2.000 millones de dólares desde el 17 de enero, no puede hacer pie, está todos los días vendiendo dólares, cuando hay una restricción enorme para la autorización de nuevas importaciones? Lo que está pagando el Banco Central son las CIRAs que aprobó en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Es decir, se está pagando una deuda comercial que se acumuló de importaciones que se autorizaron en el último cuatrimestre del año pasado y que recién ahora se están pagando. Ahora, por eso el Banco Central y sobre todo el Ministerio de Economía, también la Secretaría de Comercio, está frenando las nuevas autorizaciones de importaciones de manera muy, pero muy restrictivo, porque están haciendo todavía la cuenta de dólares que va a haber disponible en los próximos meses para pagar lo que se autorice ahora. Así que atención, que esto configura un escenario muy, muy complejo en el cual se configura una tormenta perfecta. Presión sobre los dólares porque no hay dólares, inflación elevada y una economía que está sufriendo el impacto directo en una caída del nivel de actividad. En este contexto, ahora vamos a ver qué está pasando en el mercado cambiario. Muchos se preguntan, bueno, ¿el dólar está caro o barato? El dólar libre, que en el caso del blue está en 383 pesos. Tenemos un dólar turista, que es el dólar minorista más 100% de impuestos, que ya está en 420 pesos, se va ajustando todos los días. Tenemos un dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, que ayer superó los 400 pesos. Tenemos un dólar MEP, que es el dólar para dolarizarse dentro de los bancos. Si uno tiene un plazo fijo por un home banking, directamente puede comprar, mediante la compra y venta de títulos públicos, pero los bancos lo hacen de manera directa, el dólar bolsa o dólar MEP, que ayer estuvo en 387 pesos. Y tenemos el dólar blue de 388 pesos. El dólar que escasea, que no existe, es el dólar oficial mayorista de importación, que el Banco Central da a los importadores contrapesos para pagar importaciones, o el dólar que traen los exportadores y que compra el Banco Central a 200 pesos. Pero es un dólar que ha quedado muy atrasado respecto al resto de los dólares y por eso la escasez de dólares que hay en el Banco Central. Ahora van a ver, el Banco Central ayer tomó una medida
en este contexto de emergencia que impacta sobre el nivel de actividad, tirando todavía más el nivel de actividad para abajo, pero necesaria en el contexto de lo peor que podría ocurrir en este momento es que se profundice la dolarización, que haya más presión sobre la brecha cambiaria y eso en segunda ronda vuelva a presionar sobre la inflación. Ahora, cuando decía el dólar es caro o barato, bueno, este dólar que está en 380, 400 pesos y muchos empiezan a asustarse porque se estuvo moviendo en los últimos días y de hecho subió, por ejemplo, en este mes de marzo ya 8 o 9% por arriba de lo que paga tasa de interés de un plazo fijo, sigue estando muy lejos de los dólares pico de crisis que tuvimos en los últimos 3 años durante el gobierno de Alberto Fernández. El primer pico de crisis fue en octubre de 2020, cuando se dispara el dólar blue a 195 pesos. Todavía estaba la discusión interna de si iba a haber acuerdo con el FMI o no. Estaba en medio de la pandemia el gobierno, el Banco Central, emitiendo 7 puntos del PBI de emisión monetaria para financiar el mega déficit fiscal que generó la cuarentena. Y en ese momento, con Guzmán como ministro de Economía, se dispara el dólar blue a 195 pesos. Traído a valores de hoy por la inflación que transcurrió desde octubre de 2020, sería a valores de hoy un dólar de 660 pesos. Es decir, que estamos todavía lejos de ese dólar de crisis que llevó al gobierno a recalcular todo, a frenar todo el pago del IFE y de otros incentivos que había, de no darle los bonos a los jubilados y empezar un ajuste fiscal con Guzmán. Y estamos también todavía lejos, aunque no tanto, del dólar pico de crisis de julio del 2022, del año pasado, cuando vuela por los aires, o renuncia Guzmán, vuela por los aires Bataki y llega de urgencia Sergio Massa. En ese momento, el dólar blue a 350 pesos, ajustado a valores de hoy por la inflación que transcurrió, sería un dólar de 485 pesos. Es decir, estamos todavía lejos de ese dólar. El dólar, como decía, el contado con liquidación está a 400 pesos, pero el Banco Central no quiere, obviamente, que las presiones se multipliquen y en este momento puedan generar todavía más presión sobre la inflación y más inestabilidad. ¿Qué hizo el Banco Central en el día de ayer? Bueno, como habíamos anticipado, subió la tasa de interés, la subió menos de lo previsto, la subió 3 puntos la tasa de interés. ¿Y para qué sube la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés de las LELIQs? Eso incrementa el pago de intereses por LELIQs que coloca el Banco Central a los bancos para retirar pesos, para que los bancos, en vez de prestarle al sector privado y poner más pesos en la economía que puedan presionar sobre bienes y a su vez presionar sobre la inflación, retira esos pesos colocando LELIQs, para eso paga una tasa de interés, ya es una cuenta astronómica. Pero los bancos se dan vuelta y le ofrecen más tasa de interés también al depositante. ¿Para qué? Para que el depositante no vaya con esos pesos al dólar y evidentemente también que no vaya a anticipar consumo y bienes, porque si compra más el depositante sacando pesos del banco, bueno, hay una restricción de oferta grande, se presiona todavía más también sobre la inflación. ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer si conviene hoy un plazo fijo o el dólar? El cálculo es el siguiente, ¿no? La tasa nominal anual hasta ahora era de 75%. La nueva tasa es la nueva tasa, la del 78%. El Banco Central subió la tasa 3 puntos. La tasa mensual hasta ahora era del 6,25% mensual. Con esta suba de 3 puntos que ya está confirmada por el Banco Central es 6,5% la nueva tasa. Y el cálculo que hay que hacer es la tasa efectiva anual, es decir, si uno va renovando capital e intereses del plazo fijo todos los meses, por 12 meses hasta ahora la tasa efectiva anual era 107% y sube un poquito, ahora va a ser de 113%. Me da la impresión que en el tironeo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central se queda a mitad de camino porque no es una suba de tasa que esté cambiando demasiado los incentivos para quedarte en el plazo fijo. También es cierto que los plazos fijos en pesos no se están moviendo, es decir, no hay un retiro de plazos fijos corriendo al dólar y esa es una buena señal porque ese es el último dique de contención para la estabilidad cambiaria, pero el cálculo que hay que hacer es, bueno, si yo pongo un depósito a plazo fijo, los pesos, en abril, hasta ahora con la tasa vieja del 75% nominal anual,
a fin de año, a fines de diciembre, el dólar tenía que estar a más de 660 pesos para que yo pierda con ese plazo fijo. Ahora con la nueva tasa del 78%, la tasa efectiva, es decir, voy renovando todos los meses capital e intereses por 9 meses, es decir, de abril hasta diciembre, esos 9 meses, el dólar tendría que estar arriba de los 675 pesos a fines de diciembre para que el plazo fijo pierda frente al dólar. Ojo que parece mucho, 675 pesos, pero la nominalidad de esta economía corre un ritmo vertiginoso, corre un ritmo del 100% anual, que es la tasa de inflación, arriba del 100%. Pero bueno, seguramente el Banco Central va a tener que volver a subir la tasa de interés cuando se conozca la inflación de marzo, si se confirma el 7% de inflación en marzo, y va a tener que seguir aplicándole paños fríos a la economía, tratando de sacar pesos de circulación para que la inflación no se siga espiralizando, no siga escalando y no haya tanta presión también sobre los dólares libres. Por eso la disyuntiva es muy compleja para el gobierno, porque está en un sendero y un desfiladero muy estrecho en el cual tiene que tratar de garantizar la estabilidad cambiaria para que la situación no estalle en medio de la campaña electoral y al mismo tiempo no tiene que pasarse de mambo, no tiene que sobregirarse en términos de la tasa o del ajuste fiscal porque tiene el riesgo de que esta economía vaya a una recesión muy profunda porque está sufriendo un shock enorme. Empieza ya 3% abajo con el shock que está sufriendo el sector agropecuario con la sequía y la falta de dólares. Contame qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, Claudio. El mercado toma nota de dos cuestiones. Número uno, las nuevas estimaciones de la sequía que agravan todavía lo que ya era un gravísimo problema. Bueno, estos últimos datos, el mercado lo toma como que van a faltar más dólares de lo que se contabilizaban hasta las últimas horas. Y por otro lado, recrudece la crisis financiera internacional. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando con el Credit Suisse también en Estados Unidos, pero también en el Credit Suisse lo que está pasando con los bancos europeos. Repetime entonces el dólar en este momento. Mira, el contado con liqui, el dólar para empresas, 403 pesos, el dólar bolsa, 391, ambos con subas de entre 3 a 4 pesos, y el único que se mantiene en los mismos valores de ayer es el dólar paralelo, el blue, en 383. Hay una caída de los bonos argentinos. Siguen presionados los dólares libres, dolarización de las empresas, en ese contado con liquidación arriba de los 400 pesos, o el dólar MEP dentro del sistema financiero en 393 pesos. De todas maneras, nosotros venimos diciendo, ojo que el año pasado esos dólares libres subieron 65% y la inflación fue 95%, es decir, que el que jugó al dólar el año pasado perdió frente a la inflación. Es difícil que este año ese escenario pueda repetirse, pero la apuesta del gobierno es que esos dólares se puedan acomodar, pero que no sobrepasen la inflación, porque si sobrepasan la inflación, corren este año más del 100%, se espiraliza. Es decir, la presión puede ser muy, pero muy compleja. Voy a sumar a esta discusión a Federico Poli. Federico, gracias por venir, un gusto. Economista, muy conocido en una época, economista jefe de la UIA, alguien que ha estado también cercano a Juntos por el Cambio, al radicalismo, con una vertiente desarrollista que acaba de publicar ese libro, móstralo, sí, Federico, que se llama Más allá del liberalismo y el populismo, ¿no? Planteando que hay una especie de tercera vía más allá del planteo del liberalismo. ¿Al liberalismo a quién identificás? El populismo, imagino que identificás al kirchnerismo, digamos, a lo que ha ocurrido, no sé si en esta etapa del kirchnerismo, que estamos con un acuerdo con el Fondo Monetario, Massa y demás, pero 12 años de kirchnerismo más 3 y medio de Alberto Fernández. ¿Y en el liberalismo a quién identificás? Bueno, Maxi, gracias por la invitación. Mira, en el libro planteo que hay en la historia argentina, ya lo decían en los 70 y 80 economistas como Diaman, Ferrer y Frigerio, que había un péndulo entre las políticas económicas liberales y las políticas económicas populistas. Concretamente, como bien decís, el populismo actual, que fueron los años de Cristina Kirchner y los años de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque gobernaron de nuevo 4 años con control de cambios, con todas las distorsiones que vos estabas muy bien señalando, digamos, con un esquema de lo que se denomina en la literatura represión financiera, ¿no es cierto? Una tasa de interés
que está fuera de los valores de mercado, un tipo de cambio también fuera de valores de mercado, con restricciones cambiarias, pisando las tarifas de nuevo. Digo, no hay muchas novedades respecto a los años de Cristina Kirchner. Respecto al liberalismo, bueno, claramente la política de la convertibilidad tuvo mucho que ver con esa concepción liberal y obviamente el fundamentalismo monetarista de Federico Sturzenegger en los años del Banco Central también. En el gobierno de Macri. Sí. En el gobierno de Mauricio Macri. La bicicleta financiera, el carry trade, un tipo de cambio de nuevo atrasado con una tasa de interés altísima, endeudamiento externo y la ilusión de que podías bajar la tasa de inflación con independencia de qué pasaba con los fiscales. No sé si pueden buscar ahí en el archivo, en la producción, por favor, pongan Poli y Macri, y ha aparecido hace muy poquito estuviste, ¿no? Con el presidente Macri, con el expresidente, te cruzaste y demás, ¿le mostraste el libro o no? No. Entonces no, estuve el viernes estuve con Cornejo, con Alfredo Cornejo en Mendoza. Con otros dirigentes, sí, pero básicamente del radicalismo. Bueno, también, qué sé yo, estuve con Rogelio Frigerio hablando sobre el libro, estuve los otros días con Diego Valenzuela, con Hernán Lacunza. Con Larreta. Con Horacio, sí. Con Larreta con Larreta. Ahora, vos estás criticando la política económica, ahí está, pongamos Poli y Larreta. no era Macri. Estás criticando, digamos, decís que lo de Macri fue también parte del péndulo, parte no de la solución, sino del problema. Bueno, ¿Esa es la idea que tiene Larreta también? ¿O Lacunza, el economista de Larreta? Bueno, a ver, está claro que el enfoque con el que asumió Macri el manejo de la economía, digamos, atomizando, quitando un ministro fuerte y atomizando las decisiones y generando inconsistencias, más el Don't Worry, Be Happy, del que habla Carlos Melconian, que fue el enfoque que triunfó en la interna antes de asumir y que lo lideraba Federico Sturzenegger, creo que a los problemas inmensos que tenía la salida de un esquema populista le agregó problemas adicionales. Bueno, después, lo que todos conocimos, quiero decir, después había que ir al fondo, y sí, había que ir al fondo. Nico Duhovne hizo un ajuste como no se vio en la historia reciente de la economía argentina, con coraje, con convicción. Digo, y sin embargo vino la segunda ronda de sudden stop después de las PASO, ¿no es cierto? Digo, la Argentina tuvo la caída de activos más grandes de la historia que registra Bloomberg, excepto creo que la de Sri Lanka, yo lo comento ahí. Digo, eso porque, bueno, ¿por qué? Por los errores que se habían cometido y porque la expectativa de un nuevo gobierno populista, como ocurrió. Digo, entonces, la huida de los activos argentinos fue monumental. Pero sí, te diría que creo que sobre esa política no hay duda que hay una autocrítica del espacio opositor grande. Digo, nadie dice, no, vamos a volver a... Y vos, mirando hacia adelante, ¿vos pensás que Juntos por el Cambio tiene una visión más desarrollista, como planteás vos, o más liberal? No, yo una vez le pregunté a Macri, pero ¿cómo usted no era desarrollista? Pues dijo varias veces, más charlando, ¿no? con Macri de economía, más profundo. Me dijo, no, yo siempre fui liberal. Siempre fui liberal. Lo que pasa es que por ahí fue un eslogan de campaña. Bueno. El desarrollismo es una concepción política que a todos los lleva bien, digamos, la dirigencia política argentina, ¿no? Porque confluyen medidas procapitalistas con medidas intervencionistas, todo eso. Entonces, por ahí ¿vos no notás que hay una discusión fuerte en Juntos por el Cambio respecto a si algunos tienen una visión más casi libertaria, como Milei, respecto a cómo manejar la economía, y otros tienen una visión más socialdemócrata intervencionista? Bueno, ¿o desarrollista? Sí, seguramente hay corrientes distintas, sí. Claramente hay dirigentes que dicen que las ideas de Milei son ideas bienvenidas, el propio Domingo Cavallo. Digo, lo cual es, en el capítulo final hay un párrafo sobre los libertarios, la salida imposible. Digo, es una secta que le propone a la sociedad desesperada una salida imposible. Quiero decir, un programa que no se aplicó en ningún país del mundo, de una banalidad extraordinaria. Digo, lo que uno escucha a los libertarios y es de una banalidad extraordinaria. Entonces digo, hay quienes, incluido el propio Domingo Cavallo, dicen qué bien que vengan los libertarios a refrescar el debate. Yo creo que no es así, y creo que en Juntos también esta discusión, vos hablás con
con Horacio Rodríguez Larreta, lo dice públicamente, yo soy desarrollista, creo que hay que desarrollar la Argentina, hay que integrarla, hay que hacer políticas específicas para la producción. Y esto es importante, Maxi, yo lo señalo en el libro, digo, creo que frente a la represión financiera y de las políticas populistas, digamos, la salida está en parte en el ideario liberal, ¿no es cierto? Histórico, quiero decir. Que ahora, hay que bajar el gasto público, hay que bajarlo. Yo lo digo hoy, porque el gasto, digamos, durante los años de Cristina Kirchner, el gasto público tuvo un salto estructural, digamos, hubo un cambio estructural en la economía que fueron 15 puntos del producto en 8 años, que pasó de 25 puntos porcentual en el promedio 1960 a 2000 a más del 40. Digo, ese es un cambio estructural de la economía argentina, que no pasaba en los 90. Digo, los liberales que decían en los 90 que había que hacer un ajuste fiscal, vos a mí nunca me escuchaste decir eso en los 90, porque no era un problema. Hoy sí es uno de los centros del... Porque no se puede financiar, básicamente, porque si no tenés financiamiento... No se puede financiar... Lo tenés que financiar con emisión monetaria y eso en este contexto genera un descalabro de tipo de cambio y de inflación. Por un lado por eso y por otro lado porque tenés la presión impositiva más alta de la región y respecto a la productividad de la economía, la más alta del mundo, que te destruyó el proceso inversor. Este es el punto. Esperamos un segundito porque quiero ir avanzando un poquito con los temas económicos y te voy a pedir la opinión respecto a cómo ves ahora en estos meses de campaña electoral, qué cosa distinta se haría en medio de esta campaña electoral, dadas los condicionamientos políticos, ¿no? Estamos en una aceleración de la inflación. Algunos dicen el FMI es blando, pero el FMI te obliga, se te cae más de un punto del PBI la recaudación, a hacer recortes en medio de este proceso y de shock externo por todos lados. Y hay una fragilidad grande también respecto a la expectativa, ¿no? De qué es lo que viene. Porque acá se ha dado por primera vez, sobre todo con el tema de la deuda en pesos, no solamente hay riesgo por este gobierno, por lo que es la historia de este gobierno respecto a los mercados financieros y demás, sino que también empieza a haber dudas respecto, bueno, y el que viene, Larreta, ¿va a pagar la deuda en pesos? ¿Va a pagar la deuda en dólares? Entonces empiezan a ser responsables de toda la dirigencia política, ¿no? Los que están y los que supuestamente vienen. Contame los datos de la canasta de pobreza. Escuchen este dato que ayer dio el INDEC, que yo creo que es demoledor y es hoy la principal preocupación. La aceleración de la inflación de alimentos a casi el 10%. En febrero tuvo un pico en una canasta más reducida, que es la canasta de indigencia, es decir, la canasta que mide un grupo de productos con los cuales se mide la línea de indigencia, ¿no? El INDEC dice un menú mínimo para desarrollar una actividad física mínima necesaria. Esa canasta aumentó más de 11%. 11,7%. 11,7%. O sea, y eso disparó la canasta de la pobreza, que tiene esa canasta de alimentos, más ropa, el tema de transporte, algunos servicios que también se vienen ajustando al ritmo crucero del 6% mensual de la inflación. Bueno, según el INDEC, justamente la canasta de la indigencia está para una familia tipo en 80.483 pesos. Esto es 2.683 pesos por día. Debe asegurarse un hogar para poder alimentarse sanamente, digamos, eso, la canasta, digamos, de productos esenciales, de alimentos que constituye el INDEC. En el último año... 115% de inflación de la canasta de indigencia. Al gobierno le va a pasar algo también, obviamente, para todo gobierno muy grave, pero más grave para la sociedad, que la pobreza y la indigencia va a seguir subiendo en este primer semestre. Y eso se va a conocer, siempre tiene un rezago de 3 meses, se conocerá ya por septiembre, octubre. Me imagino que el INDEC va a respetar el cronograma de los datos de pobreza e indigencia en el primer semestre, pero obviamente no hay ningún salario que esté corriendo al 115%, y mucho menos esta canasta de la indigencia mide a aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, es decir, gente que está en la informalidad, o que trabaja en negro, o hace changas, o es contrapropismo en negro, cuyos ingresos no vienen corriendo ni al 100% ni al 80%, vienen muy por debajo de eso. Justamente la evolución de los salarios en promedio, últimos 12 meses, según el INDEC, 90,4%. En promedio. El promedio. Ahora, dentro de ese 90,4% tenés, últimos 12 meses, el salario público al 99%,
pero a los informales, los que están dentro de la indigencia, al 50%. O sea, están contra una inflación del 100%. 115% la canasta de la indigencia. 115%, los ingresos de los trabajadores informales corriendo al 50-55%. Y también se dio a conocer la canasta de la pobreza, que aumentó el 8,3% en febrero. Son la canasta para no ser pobre para una familia tipo 177.000 pesos, con lo cual hay que tener un ingreso. Viene subiendo la canasta de la pobreza, viene subiendo casi 10 lucas por mes. Es decir, casi 10.000 pesos por mes. No hay forma de compensar eso, tampoco desde el Estado. Fíjense, la canasta ahí, ponela de nuevo, la canasta de la pobreza está en 177.000 pesos para no ser pobre. Últimos 12 meses, 111%. La indigencia, que están dentro de la pobreza, pero es solamente una canasta de alimentos, no tiene ropa, no tiene transporte, no tiene servicios, mide los indigentes. Eso aumentó en 2 meses más del 17%, en 2 meses. Para que se den una idea, la UH para el primer trimestre del año tiene un aumento de 17%, como los jubilados, por la movilidad previsional, pero en 3 meses. Si la inflación de alimentos está cerca del 10% en marzo, que es muy probable, se va a ir arriba del 30% en 3 meses. Es decir, que ha quedado muy lejos los instrumentos que tiene el Estado para compensar la caída de ingresos de estos sectores, con los cuales se te dispara la pobreza y la indigencia y pone más presión al panorama social, ¿no? Bueno, y lo que revela el INDEC es que justamente los productos que más se están aumentando son a su vez los más básicos dentro de esa canasta. Cuando hablamos de harina, azúcar y leche, son los 3 productos de la canasta básica alimentaria que más se incrementaron en estos primeros 2 meses y medio del año. Está Guillermo Murphy en el móvil. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, estamos en Berazategui, en un supermercado. Carlos Tarditi es el propietario y bueno, estaba escuchando atentamente lo que ustedes estaban refiriendo y asentía con la cabeza. Carlos, quien ya te está escuchando, Maxi. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, saludos a todos desde ya. Gracias por atendernos. A ver, me interesa que me cuentes cómo vienen los precios en marzo, ¿no? Porque conocimos el 6,6 de febrero, que aceleró la inflación al 102% anual, pero ¿cómo vinieron los precios de alimentos, productos en general en un supermercado del Gran Buenos Aires en marzo? Mirá, Maxi, el tema es que en marzo arrancamos con ya el piso de febrero. Eso va a ser lo grave. Creo que vamos a terminar por arriba de un 7. Por como vienen las listas hasta ahora, todos vinieron con entre un 6 y un 7 mínimo % de aumentos en todas las listas. Nosotros estamos peleando, yo hoy no tendría que estar acá, tendría que estar en Mar del Plata, una convención de supermercadismo, estamos peleando casualmente la diferenciación que tenemos con las grandes cadenas en el tema de precios justos. Pero porque, por ejemplo, hay empresas que han aumentado 4 veces en un mes. Está bien, con el 3%, pero 4 veces. ¿Sí? La semana que viene tenemos un riesgo de que nos saquen bonificaciones de lácteos, una empresa importante del mercado, una de las más importantes del mercado. Pero yo creo que el piso va a arrancar en un 7%. Es decir, estás teniendo... Y ahí Claudio recién hizo una acotación y sí. Te escucho. Que se olvidó de los huevos. Los huevos aumentaron estrepitosamente también. Huevos, lácteos, bueno, en febrero fue carne, eso se calmó un poco, carne en marzo. Sí, carne en marzo calmó. O sea, ya digamos que llegó al techo porque también se achicó el consumo. Claro. Entonces, cuando no venden, no pueden seguir aumentando. El problema es... Lo que sigue aumentando es el pollo. El pollo sigue aumentando y el tema de los lácteos, en particular la leche. Dicen que viene un problema en las próximas semanas con el tema de leche. Hay advertencias de las empresas a los mayoristas o a los supermercadistas. Sí. Acá, sí. Acá Maxi, también Sí, te escuchamos, Carlos. Sí, otra cosa que también estamos con un problema grande es con los productos de Pascua. Tanto atún, todo lo que es pescadería, llamémosle lata,
y artículos de Pascua no hay. No hay. Nosotros habitualmente comprábamos por cantidad en febrero, principio de febrero o marzo, y ahora nos cuotificaron el tema de pescados, cuando antes podíamos tener libremente la compra, y bueno, ahora la tenemos en cuotas, y por ejemplo, huevos de Pascua no va a haber, salvo una de las empresas líderes. La otra, de una familia muy importante del país que se dedicaron toda la vida a chocolates, sacaron un lunes la lista y el martes tuvieron que suspender la venta porque no tienen insumos para fabricar. Estamos recontra complicados con ese tema. ¿Y qué está pasando con el consumo? Se está retrayendo bastante el consumo. A pesar de que vos ves mucha gente en el local, la gente mide día a día lo que está consumiendo. Viene a buscar lo que necesita. Principio de mes sí se ve que llevan para adelantarse a la inflación y compran todo lo que pueden, pero después del día 15 vienen a buscar lo que necesitan para la canasta de todos los días. Tarditi, vos y otra cosa de la que desapareció fue la... ¿Qué cosa? Desaparecieron los pesos del mercado. Hoy es todo moneda virtual o tarjeta de crédito. Bueno, esa es una recomendación que nosotros damos elemental. Que quemen la tarjeta de débito. No es una recomendación buena para el que está del otro lado del mostrador como Tarditi, pero es la recomendación que doy yo. No usen tarjeta de débito. No usen efectivo, dejen todo, paguen todo con tarjeta de crédito y la plata si la tienen ahí en la caja de ahorro, si pueden pónganla en un fondo común de inversión en pesos plazo fijo que está pagando hoy una tasa del 60% anual y eso te da un rendimiento hasta que llegue el resumen de la tarjeta de crédito y lo tenés que pagar. Pero comprar a principio de mes y todo con tarjeta de crédito. Tarditi me va a querer matar, digamos, porque dice, me están comprando todo a principio de mes y con la tarjeta de crédito, me paga la tarjeta a los 45 días. Te quiero matar en serio. Me hace un agujero. Pero bueno, es mi obligación. Sí, me falta la liquidez a mí para dar la vuelta después. Es mi obligación para los consumidores, ¿no? Mirá el tema Está bien. Hay que... Miremos el tema de la diferencia de precios, que es un poco lo que planteaba Tarditi, que tiene un supermercado en el Gran Buenos Aires, un supermercado de ciertas dimensiones, pero lo mismo le pasa a autoservicios, a supermercados chinos, a pequeños almacenes de barrio, frente a las grandes cadenas de supermercados, donde hay precios justos, que es cierto que están con dificultades también de cumplimiento, se ven los supermercados en algunos casos de desabastecimiento, pero tienen los precios justos. Y eso ha generado una desigualdad de precios grande entre las grandes cadenas y el resto de las bocas de expendio, que el argentino consume el 60% en este tipo de supermercados de barrio o de consumo de cercanía. Bueno, el gobierno cuando saca precios justos y le pone un tope, primero hace una canasta de 1.900, 2.000 productos a precios congelados por 3 meses. Junto a eso pone un tope de aumento, primero del 4% mensual, después del 3,2% mensual para 30.000 productos básicos, ya sea de alimentos o productos de limpieza. Se imaginó el Ministerio de Economía que por esa vía iba a poder poner precio de referencia para que la inflación no se escape. Bueno, no es lo que está pasando. ¿Qué hacen las empresas? Le cumplen mínimamente a los supermercados, pero a Tarditi y a todos los demás autoservicios les entregan mucho más caro. Fíjate la diferencia de precios que hay, por ejemplo, con una botella de aceite de girasol de 1,5 litros. 80% más caro lo vende el autoservicio que el supermercado que está con precios justos, ya sea precio congelado o con el tope de aumento. En una cerveza, estamos con distintos rubros, cerveza, una lata, 77% de diferencia de precio, el jabón para lavar la ropa, 61%, estos son datos de la consultora Nielsen, que justamente se especializaba en consumo. También hay gran diferencia cuando uno analiza esto ya no por productos, sino por rubros, para darse cuenta que esto es algo generalizado. En bebidas la diferencia promedio, o sea, el autoservicio vende un 50% más caro las gaseosas que el gran supermercado. En productos de limpieza 27, 25 promedio en alimentos frescos y lácteos y en cosmética del 21%. O sea, el autoservicio cobra más caro y por eso después uno ve que los supermercados venden más que los autoservicios. Sí, cayó el consumo en los autoservicios. Obviamente.
Y bueno, esos son los principales, las principales diferencias de precios. ¿Cuáles fueron los mayores aumentos acumulados de diciembre a febrero? Esto en distintos rubros. Los vinos aumentaron 15% en los supermercados, 32% en los autoservicios y almacenes. Bueno, los fideos, la leche, el arroz. Acá lo importante de ver claro, a ver, pero... alimentos básicos. Sí. Alimentos básicos son los más baratos, entre comillas, los más baratos. Bueno, aún así se venden 30-35% más caro en los autoservicios y también en la variación de precios. Eso se ve porque obviamente el proveedor, la empresa, el fabricante, le envía al supermercado cumpliendo la escala de precios justo, que creo que ahora el ajuste está en 3,5% mensual. 3,2% mensual. Le envía con lo justo porque no le envía toda la cantidad del gran supermercado, pero al resto le manda otra lista a los autoservicios, supermercados de barrio, una lista, como dice Tarditi, me mandan 3%, pero 4 veces en el mes el aumento, y eso está generando que en el resto de los supermercados estén mucho más caros todos estos productos. Tarditi, este es un problema obviamente para gran parte del comercio porque se está cayendo adicionalmente el consumo. Sí, por ahí no comparto por ahí tanto con Claudio, o por lo menos no nos pasa a nosotros, no es que no lo comparta, es cierto. La persona que se abastece, el mayorista, paga un 20 o un 30% más caro. Por suerte nosotros tenemos casi todo cuentas propias. El tema que así todo con cuentas propias, la empresa no respeta el 4% que tendría que haber de aumento mensual. Viene con 4%, pero vienen hasta 3 veces por mes con el 4%. Claro. Y son las 3 o 4 empresas más grandes que son, bueno, las 3 alimenticias más importantes y las 3 fábricas de artículos de limpieza más grandes del país. En esas 6 son las que tenemos problemas. Quizás en las bebidas, como decía Claudio recién, en gaseosas, en cervezas y demás, quizás hasta nosotros estamos igual o por debajo, con promociones por debajo del hipermercado. Porque a veces ellos te hacen un 4x3, un 5x6, pero arrancan de un precio más alto, un 70 en la segunda. Pero con estas 3 empresas líderes que monopolizan el 70% del consumo, a nosotros nos entregan, pero con una lista diferenciada, ¿sí? Ahí sí, tenemos, creo que hoy, en lo que van estos 3 meses, rondaremos entre el 7 y el 8% de diferencia con el hipermercado. Estamos más caros que el hipermercado. Claro, claro. Ahí lo que estás contando vos, Tarditi, es una cosa es el gigante, el hipermercado, que tiene directamente los acuerdos estos con las empresas. Otra cosa es el pequeño comercio de barrio o autoservicios que le compran a mayoristas. Y otra cosa es el mediano, digamos, el que está ahí, como es el caso del supermercado tuyo, que le compra directo a las grandes empresas, pero en este caso de las empresas que vos mencionás, le mandan una lista diferenciada. Distinta, exacto. Ese es el mayor problema que tenemos. El tema ahora, estamos peleando con las empresas para ver qué hacemos. El tema es que nos estamos juntando unos cuantos supermercadistas a ver si llamamos ponerle alguna diferenciación, empezar a sacar algunas marcas si no nos respetan. Estamos intentando juntarnos para hacer fuerza decir, para... bueno, ¿cómo combatimos esto? ¿No? Claro, pues en este caso ustedes se ponen del lado del consumidor porque a usted le interesa también vender, digamos, no quedarse fuera del mercado. Nosotros vivimos del consumidor. Está claro. Hace 20 años que estamos en este lugar, 21, y vivimos de nuestro cliente de todos los días. Está claro. Carlos Tarditi, gracias. Guillermo Murphy, muy amable como siempre. No, gracias a vos, Maxi. Ahí estamos viendo un supermercado del Gran Buenos Aires. Yo te preguntaba, Federico Poli, y ahora vamos a hablar del tema del precio de la leche y vamos a seguir un poco la agenda. Carlos tiene mucha agenda política porque se definió el cronograma electoral, toda la movida al frente de todos. Vuelve Macri a Europa, ¿qué va a hacer Macri cuando llegue acá a Buenos Aires? Yo te preguntaba, bueno, y en esta coyuntura, ¿no? Porque los que plantean, bueno, acá es muy fácil, 0 emisión en este momento, recortar todo el gasto público, pero después le vas y le preguntás, estuvo Esper el otro día acá, bueno, entonces de un plumazo sacás los 3 millones de planes sociales que hay o recortás acá, ¿dónde recortás? En medio de la campaña electoral, ¿no? En medio de este... ¿Qué es lo que se podría hacer distinto en esta coyuntura para tratar de que no se desbande todo en medio de la campaña electoral?
Bueno, mirá, la primera reflexión es que cuando vos acumulás desequilibrios tan monstruosos como los que mostrabas recién, digo, el mercado de cambios están todos arbitrando un tipo de cambio contra el otro. Esto de los precios cuidados que las empresas no abastecen porque, digo, a las cosas hay que pagarlas lo que cuesta producirlas. Lo mismo con las tarifas. Digo, la verdad que este modelo está tan agotado. Ahora, todo eso lo sabemos, hasta lo sabe el gobierno, porque de hecho en mayo nos van a hacer pagar al 40% de mayores ingresos, quita total de subsidios de luz y gas. Entonces, y venimos con aumento de todo tipo, de servicio privado, de combustible, de servicios públicos, de alimentos. Es decir, la economía ya no tiene tantos precios rezagados. Empiezan, desde el año pasado, el gobierno empezó a ajustar todos los precios, justamente desde que entró con el acuerdo con el fondo, y el único precio que quedó muy rezagado es el dólar, el tipo de cambio oficial. Ahora, la pregunta es, eso hasta el gobierno lo entendió, por eso está con un programa con el FMI. Ahora, en la coyuntura, ¿qué se podría hacer distinto para tratar de que no vuele todo por los aires? Maxi, vos lo explicaste muy bien al comienzo, digo, no podría agregar un párrafo más a lo que explicaste. Digamos, una economía que se está quedando sin dólares, justamente por la distorsión en el mercado de cambios, por el atraso cambiario, por estas triangulaciones que genera estos distintos tipos de cambios que son increíbles, más la sequía. La verdad que eso que te va a generar, y te va a generar que recesionás la economía, porque no tenés insumos para producir, que es lo que explicaste perfectamente vos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, de nuevo, lo que siempre se hace cuando se llega a estas situaciones, más en un año electoral, qué sé yo, tratar de patear para adelante todo lo que puede patear con mecanismos que son verdaderamente muy excepcionales, como es el bono dual más el put. Digo, yo recordaba, ¿te acordás el escándalo que fue el megacanje de Caballo? Bueno, qué sé yo, digo, ¿por qué? Pues llegás a momentos que decís, tengo que tirar todo esto para adelante, no sé, bueno, y ahí, démosle la tasa que quieran, démosle las condiciones que quieran. Digo, que, digamos, la verdad que hubo ventana de oportunidad durante estos 4 años. Bueno, vos hoy me estás diciendo, ¿qué hago con este tipo, con este enfermo? ¿Y qué sé yo? ¿Qué haces? Tirá para adelante, hacé todas estas cosas. ¿Vos crees que hay algunos que creen que es necesario que esta economía pase por una hiperinflación para poder estabilizar? Por ejemplo, muchos me preguntan dolarización en la Argentina, y yo le digo, miren, dolarización sin dólares y prácticamente imposible, salvo que esta economía pase por una hiperinflación. Si pasa por una hiperinflación esta economía con 89-90, y seguramente las condiciones van a ser más factibles, digamos, porque va a estar todo licuado en términos del dólar, ¿no? Tenés un tema también de los depósitos, digamos, ¿no? De los depósitos grandes, no solamente el circulante, la base monetaria, sino los depósitos. Pero vos crees que esta economía, y pensás que hay algunos en la oposición que piensan mejor que le estalle una hiper a este gobierno, así llegamos y la acomodamos fácil? No, creo que una hiper, nadie puede estar deseando una hiper. Lo que es cierto es que, digamos, esta acumulación de desequilibrios te van conduciendo a situaciones que son muy complejas y pueden ser muy complejas. ¿Quién puede hoy asignarle probabilidad cero a un hecho cambiario este año? Digo, no hay probabilidad cero de un hecho cambiario. Por cierto, la alternativa de lo que va a pasar, digamos, en el mejor de los casos, es recesionás la economía y bueno, tratás de sostener todo lo que puedas con todos los mecanismos estos de parches que cada vez son más inexplicables. No, y ahí aumenta la probabilidad después de diciembre, del próximo gobierno, de qué puede pasar con el tipo de cambio, si el próximo gobierno va a estabilizar o antes va a tener que tener más inflación para después estabilizar. Bueno, pero por eso te digo... Ya estamos a niveles inflacionarios donde la sociedad tiene un límite, ¿no? Pero por eso, digamos, cuanto más inflación reprimida tengas, digamos, vos vas a tener que sincerar algunos precios relativos, porque, digamos, las cosas al final del día hay que pagarlas a lo que cuesta producirlas. Digo, estos son principios básicos y es algo que contra natura la economía argentina viene negando de hacer. Entonces me parece que
que lo otro que es muy importante es que la política se ordene y que se ponga de acuerdo. Digo, que se ponga de acuerdo cómo va a ser esa transición, pero también que se ponga de acuerdo cómo va a ser en la nueva administración para poder manejar esto. Porque si se pide responsabilidad hoy a la oposición para que no vuele todo por los aires, bueno, también el que asuma y se tenga que hacer cargo de este patear para adelante de cualquier manera los vencimientos y demás. Digo, bueno, es que ahí me parece que no se termina de entender la posición de la oposición si realmente cree que va a ser gobierno, ¿no? Pero bueno, también es cierto que el gobierno no colabora, pero hoy hay un gobierno que está de rodillas, que su máxima aspiración es llegar al 10 de diciembre. Lo que pasa es que bueno, la mezquindad política de un lado y otro lado lleva a que nadie esté pensando concretamente, vos lo que planteás, ¿no? Digamos, de cómo se hace un acuerdo que sea beneficioso para todos. Sí, pero mira, la verdad que la oposición actuó con una responsabilidad que el peronismo históricamente no tuvo. Digo, porque hasta este canje que uno podría decir, entre comillas, es medio escandaloso, nada, se dijo dos cosas y se lo dejó pasar. Bueno, pero lo que se dijo, se lo dejó pasar porque los bancos le dijeron, lo llamaron a... Bueno, no, o porque no hay más... Lo llamaron a los economistas de Juntos por el Cambio y le dijeron, che, muchachos, pero ustedes están hablando, ¿de qué cosa están hablando? No, bueno, a ver, digo, Juntos por el Cambio, digamos, los economistas de Juntos por el Cambio dijeron, Hernán Lacunza salió y dijo, miren, esto la verdad que es medio insólito. Digo, lo que quiero decir es que en función de que no hay alternativas y que tenés que hacer este tipo de cosas, al final del día nadie está jugando en contra de que Argentina pueda llegar sin una crisis a entregar el poder. Pero bueno, digo, también hay que ver cuáles son los límites de esas cosas que se hacen. Federico Poli, gracias. Ahí está Federico Poli, más allá del liberalismo y el populismo, buscando ahí una tercera vía en la grieta, el último libro del economista Federico Poli. Te metés acá, Carlos, con el tema precio de la leche. Lo tengo a Ditela esperando y contame la alerta que sonó, fíjense, de las empresas, de las usinas lácteas, le envían a los mayoristas, le envían advertencias respecto a compren ahora, viene nuevo listado de precios para la leche y además va a haber un problema grande próximas semanas de escasez. Es una alerta, sí. Yo escuché los audios, en algunos casos, que son los vendedores, los gerentes comerciales de las usinas lácteas que le envían a los grandes mayoristas a los cuales le venden producto todos los días, ¿no? Y bueno, todos los días entran. Perdóname, sí, tiene todo que ver también con la sequía, no solamente con la inflación, sino la sequía que afecta el ingreso de dólares, afecta el precio de la carne. Para bien, en el corto plazo, es una buena noticia, hablando de la carne nada más, ¿no? Para el control de los precios porque hay mucha más oferta de carne. En el caso de la leche es inversamente proporcional. Es muy mala la sequía porque la leche, dicen en el campo, mi viejo tiene tambo, entra por la boca. Es decir, si no hay pasto, no hay leche. Y tan importante es este tema de la sequía que en este momento, Maxi, es lo que te quería agregar como información. Vos sabés que el ministro de Economía, Sergio Massa, está en Panamá, en la asamblea del BID. Fue a Panamá, sumó a un asesor en temas que tienen que ver con la agroindustria, a Gabriel Delgado, y me dicen, estoy recibiendo información en directo desde allá, que ha estado muy metido y siguiendo muy de cerca el efecto que puede tener la sequía en la economía, no solamente en lo que vos mencionabas en la editorial vinculado a los dólares, sino también en los precios, porque toca por todos lados el tema sequía. Me dicen también que en la agenda, fue a una reunión de la asamblea del BID, en la agenda los temas del BID son 95% vinculados a la agroindustria. Está convencido el equipo económico que el campo es fundamental como tractor de la economía argentina y que esta sequía, con tremenda repercusión negativa en la producción, imagínate, estabas hablando de casi 60 millones de toneladas hace 3 años y hoy estás en 25 millones de toneladas, va a afectar y mucho, y es todo un tema cómo se transita económicamente todo este año, que parece corto pero es largo, ¿no? Concretamente, las empresas lo que hicieron, las principales empresas lácteas, fue anunciarles a los mayoristas y supermercados que por la sequía, porque esperan que haya grave faltante las próximas semanas de leche, bueno, a partir del lunes aumento del 10% en lo que son leches sachet, la más barata, la que antes hablábamos del tema del costo de los productos
básicos y del 20% de incremento en lo que son las leches de larga vida. Esto es justamente por la escasez. ¿Qué están diciendo las empresas? Se estima que la caída de la producción de leche, de acuerdo a distintas fuentes, puede llegar a ser de hasta 35%, mínimo 20% de caída en la producción de leche, máximo 35%, y un poco acá lo que decía Carlitos, el impacto sobre los tambos. Mencionan dentro de la propia industria que hay 2.000 tambos en riesgo justamente de subsistencia por esta enorme sequía. A ver, está nuestro tambero favorito, Luciano Ditela. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andas, Luciano? Contame, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? Si es tan así o no. Nosotros acá tenemos los mails que envían las empresas, ¿no? La fuerza de ventas a los mayoristas advirtiéndole, miren que la semana que viene este nuevo listado. Ojo que hay unos audios que parecen que fueran, no sé si alarmistas o qué, diciendo acá va a faltar mucha leche, compren lo que puedan ahora, abasténcanse porque va a haber problemas. ¿Es tan así? ¿Qué está pasando con el tema leche? Que hasta ahora no había tenido aumentos tan relevantes, ¿no? Por lo menos en el índice de precios. Es bastante grave. Sí. Siempre marzo, abril son los meses de menos producción de leche, siempre los meses que estamos justos. Sí. Y bueno, la sequía ha sido la sequía más intensa que yo recuerde en mi vida como productor, 40 años. Y no hay pasto y no hay reservas. Esos son dos problemas. No hay pasto para comer hoy, pero sabemos que no tenemos comida para junio, julio, agosto. Entonces, la perspectiva es mala y va a haber, vamos a estar muy cortos, no sé si faltantes, pero vamos a estar muy cortos de leche y eso obviamente va a generar aumento de precios. Ahora los tamberos, Luciano, ahí justo estoy chateando con mi padre que es tambero y me dice, nosotros cobramos 75 pesos el litro de leche y no tenemos perspectivas que vaya a aumentar. Digamos, están todos perjudicados porque el consumidor por las nubes y el tambero cobra 75 mangos el litro. Sí, así es. Sí, el precio que cobra el productor no es rentable para estas condiciones climáticas, para el costo de suplementos que tienen que dar. Y bueno, sí va a subir el precio. Yo creo que en marzo va a subir un 8 o 10% el precio a los tamberos. Pero no sé si eso alcanza. Y lo que dijo Claudio de una caída de producción de 35%, no sé si tanto, pero 20, 25 es muy posible. ¿Eso va a impactar en los precios al consumidor? Vos decís entre marzo... Más de 1.000 tambos que estarían cercanos a cerrar, tambos chiquitos. ¿Y eso impacta en el consumidor entre marzo y abril? Sí, exactamente. Sí. Bueno, un escenario, un panorama... Luciano, gracias, muy amable. Está Luciano Ditela, empresario tambero, empresario del sector lácteo. Atención por lo que estamos hablando, ¿no? Porque se vienen meses complicados y está pegando ya la sequía. Estamos hablando de la canasta básica, ¿no? El tema de la carne, que también vamos a hablar. En abril vuelven nuevas presiones al precio de la carne. Y el tema de la leche, que hasta ahora no había sido un problema. Sí, los lácteos, había habido aumento de lácteos también de 8-9%, yogures, quesos y demás, pero no el caso de la leche fluida, que hasta ahora se había mantenido, era uno de los pocos productos de la canasta que se había mantenido con los precios por debajo de la inflación. Pero fíjate... Ya marzo, dice Ditela, está pegando y están advirtiendo que esto viene las próximas semanas con aumentos más fuertes. Claro, pero fíjate qué notable que estamos ante un problema de aumento para el consumidor, pero cuando vos hablás con los tipos que producen, no les aumentó. El remate de ayer en Colombo y Magliano, que nos decía Enrique Santos, un desastre los precios, para abajo. La leche para abajo, y estamos hablando de aumento de precios. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el panorama político y con la crisis financiera internacional que hoy está golpeando nuevamente fuerte. Tanda y ya volvemos.
¿Cómo está la situación en este momento en el mercado financiero internacional y qué está pasando con los bancos en problemas? Bueno, se mantiene la desconfianza de los grandes inversores, tanto en Europa como en Wall Street, sobre lo que puede pasar con el sistema financiero, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por eso, y a pesar de los anuncios de rescate, tanto para el Credit Suisse en Europa como para los bancos en Estados Unidos, hay fuertes pérdidas. Por ejemplo, el Credit Suisse en este momento está bajando un 15%, la acción llegó a bajar más temprano. Y ayer, detengámonos en el Credit Suisse, ayer el Banco Nacional de Suiza sale a decir que va a inyectar lo que sea necesario para rescatarlo, y eso hizo repuntar la acción, que de todas maneras viene 90% abajo de los máximos, ¿no? Claro, por eso hoy pero hoy vuelve a caer. Hoy vuelve a caer la acción del Credit Suisse, y en Estados Unidos, y esto también tiene que ver con lo que está pasando en las bolsas de Europa, hay un banco que se llama el First Republic, que es uno de los más grandes, de entre los medianos de los más grandes en Estados Unidos, cuya acción en este momento está bajando 25%, porque a pesar de que justamente salió la Reserva Federal, salieron bancos a asegurar que lo van a inyectar 30.000 millones de dólares. Bueno, los inversores creen que la crisis que se está viviendo en el sistema financiero mundial va a continuar, y por eso estamos viendo estas caídas. A ver, en el caso del Credit Suisse hay una historia que es muy interesante, que yo no estaba verdaderamente al tanto, pero es muy interesante respecto a... El Credit Suisse ha tenido investigaciones de todo tipo, ¿no? De lavado de fondos de la corrupción, porque es el banco, uno de los bancos históricos en Suiza, ¿no? En el corazón del centro financiero europeo, para lavado de activos de la corrupción, de tráfico de armas, de todo tipo de cosas. De hecho, ha habido también investigaciones sobre lavado de activos desde la Argentina, pero hay una investigación en particular que me parece muy fuerte y que me parece que ha tenido también que ver con la última crisis del Credit Suisse, que tiene que ver con una investigación que hizo el ingeniero Pedro Filipuzzi, que me gustaría que lo cuente él, ¿no? Porque no es investigación sobre lavado de fondos como ha ocurrido en su momento sobre el Credit Suisse, el HSBC y otros bancos, sino que es una investigación sobre fondos robados por los nazis a víctimas del Holocausto, a víctimas judíos que fueron asesinados en el Holocausto. Y eso empezó en una investigación en la Argentina por parte de Filipuzzi, que se hizo pública por el Centro Wiesenthal en el año 2020, pero ha ido escalando porque tiene una magnitud importante, se habla de más de 30.000 millones de euros, y eso ha generado también una repercusión fuerte y retiro de depósitos en el banco, en el Credit Suisse. Ingeniero, gracias por atendernos, muy amable. Gracias por haberme invitado. ¿Cómo es esta investigación y exactamente cómo es la denuncia y el vínculo con la crisis en este momento de uno de los bancos emblemáticos de Europa? Bueno, en el año 1984 me encontraba trabajando en lo que era el Banco Nacional de Desarrollo, y mi jefe, a la sazón Olegario Brest, me facilitó una información de la Comisión Especial Investigadora de Actividades Antiargentinas, donde había 12.000 cuentas pertenecientes a la organización nazi Unión Alemana de Gremios. Se iban a tirar a la basura, y yo le pedí si por favor me las podía quedar, porque me pareció un material histórico muy importante. Él me las cedió, y ahí se veía el movimiento financiero de dinero que se había depositado en un banco que a la sazón se llamaba Schweizerische Kreditanstalt, y hoy es el Credit Suisse. Durante 37 años me preocupé en consultar a varias familias descendientes de los alemanes que estaban en esas listas, y una de ellas, la familia Freude-Könnecke, decidió en el año 2020 entregarme el papel membretado del Credit Suisse, donde se informaba la herencia de Ludwig Freude, que era el abuelo que fue el abuelo de esa familia, y la cabeza del traspaso de ese dinero
desde lo que se llamó como Banco Alemán Transatlántico hasta el mencionado Schweizerische Kreditanstalt, que hoy es el Credit Suisse. El resultado de eso fue que el diario La Nación publicó el 2 y el 3 de marzo del 2020 en tapa la noticia, se hizo público conocimiento mundial, y desde ahí miles de familias descendientes de estos alemanes que estaban en esas listas, más miles de familias de judíos, comenzaron a reclamar al Credit Suisse, que comenzó a verse objetado, a verse cuestionado, las acciones comenzaron a bajar, y el fondo más importante que tenía el Credit Suisse, que era el Harris Associates, con David Erro a la cabeza, que es un fondo de la colectividad judía, decidió abandonar al Credit Suisse, vendió su paquete mayoritario, que era más del 10% del Credit Suisse, y comenzó a producirse una corrida bancaria, que es la que estamos viendo en estos momentos. Es muy impresionante porque todo esto parte de la investigación de Filipuzzi en la Argentina, que bueno, le acerca toda la documentación al Centro Wiesenthal y lo hace conocido obviamente mundialmente, ¿no? ¿De qué cantidad de fondos estamos hablando que podrían corresponder a descendientes, familias de víctimas del Holocausto, que fueron robadas por los nazis y depositadas en ese banco que devino finalmente en el Credit Suisse? ¿De qué cantidad de fondos estamos hablando? Bueno, en la actualidad el cálculo más conservador es de 33.000 millones de euros, pero usted tiene que tener en cuenta que el Credit Suisse tiene varios fondos. Uno de ellos, que es de ganancia espectacular, es uno que se llama SPG, que es un fondo hipotecario, que es el dueño de millones de hipotecas en Europa y que en los últimos 10 años ganó la cifra de 20.000 millones de dólares. Y es un único fondo, es el SPG. Hay otros fondos que yo desconozco. Y por medio de contabilidad creativa e ingeniería financiera, eso quedó escondido de varias comisiones que investigaron el dinero de los judíos en el Credit Suisse y en la UBS durante el año 1997, que se conoció como la Comisión Volcker, y ahora al investigar esto se ha descubierto que ese dinero está trabajando precisamente en esos fondos hipotecarios. Eso generó mayor pérdida de confianza en el Credit Suisse, especialmente, como ya le dije, cuando huyó el fondo Harris Associates de David Erro, y ahora, bueno, es una caída que no para, porque los socios árabes que habían asumido otro 10% que vienen del banco catarí decidieron no apoyar al Credit Suisse ante la situación, y en este momento creo que el vector de posible desaparición del banco es casi imparable, salvo que el Estado suizo se haga cargo de este banco o lo absorba la UBS. No, es muy impresionante. Nosotros contamos esta semana, el Credit Suisse emitió un comunicado en el cual, no respecto a esto de los fondos robados por los nazis, ¿no? Sino tratando de retener a los depositantes y ofreciéndole, como si fuera un banco en la corrida cambiaria del 2001 en Argentina, en la corrida bancaria, ofreciéndole a los depositantes, si dejaban los depósitos 3 meses, una tasa del 6,5% anual. Y si lo dejaban un año, una tasa arriba del 7% anual, que son tasas que obviamente del otro lado del banco se da vuelta y no sé, coloca bonos del Tesoro norteamericano al 4,5%. Es decir, que son tasas para que le generen una pérdida, pero en la desesperación por retener los depositantes ofrece cualquier cosa. ¿Qué cantidad de fondos puede haber o cuántas denuncias hay de familiares argentinos, de familiares que hayan sido asesinados en el Holocausto y que, bueno, viviendo acá en la Argentina, pues esta documentación estaba acá en la Argentina originalmente, bueno, se han sumado también a las denuncias? ¿Hay familias argentinas que se han presentado también dentro de las denuncias para ver si parte de esos fondos le corresponde a los familiares de las víctimas? Bueno, la familia que tenemos el dato fehaciente, porque es la que nos facilitó el membretado oficial del Credit Suisse, firmado por los directivos del Credit Suisse, Reto Hosli y Christian Kuhn, es la familia Freude
Königke. Es la familia que en forma muy generosa ayudó y está ayudando al Centro Simón Wiesenthal. Del resto de las familias que son conocidas, no puedo dar el nombre porque no me entregaron el membretado por temor a que queden expuestos, porque es muy alta la cifra. Pero del lado de los descendientes de los germanos hay por lo menos 1033 familias que están haciendo ese reclamo, y del lado de los judíos más de 500 familias que yo conozca. Debe haber muchas más, porque hasta donde se me informó, hay grupos de Chile, grupos de Sudáfrica, grupos de toda Europa y de toda Latinoamérica reclamando en estos momentos en la sede de Paradeplatz en Zúrich. El abogado que está llevando el caso, que en su momento fue gestionado el tema Ludwig Freude, es un abogado del estudio Pestalozzi, es un estudio en Zúrich muy, muy importante, que se llama Oliver Widmer. Sí, estoy casi sin tiempo. La verdad que el caso es verdaderamente muy interesante, es fascinante. Es para una película también, ¿no? Ya me imagino en la primera escena de 1984 con Filipuzzi muy joven, con su jefe, digamos, y la documentación que en vez de terminar en la basura, bueno, termina en la casa de Filipuzzi para hacer esta investigación de tantos años, ¿no? De tanto tiempo. Pero solo una pregunta más. ¿Cómo se puede determinar que los fondos esos... porque usted dice están, por un lado, familias argentinas, latinoamericanas, distintas partes del mundo, judías, que están reclamando por los fondos que le robaron a las víctimas del Holocausto, y por otro lado, familias alemanes que dicen, bueno, también había fondos depositados ahí. ¿Cómo se puede determinar que efectivamente esos fondos fueron los robados por los nazis? Y de una manera separar, digamos, de que el que es un heredero legítimo de un fondo genuino de un alemán no judío, de lo que es de alguien que, bueno, que sus familiares murieron en el Holocausto y encima le robaron todas sus propiedades y todo su dinero. Esos fondos están tipificados dentro de las herramientas financieras del banco. Por ejemplo, son todas empresas que en su momento, en la década del 40, fueron arianizadas, es decir, empresas que se robaron a dueños judíos y cayeron en manos de alemanes arios o nazis. Y también hay varias empresas que están bastante bien tipificadas, como las fabricantes de el gas Ciclón B, que fue el que mató a los judíos en el Holocausto, que está también dentro de ese grupo de empresas que puso el dinero en el Schweizerische Kreditanstalt y hoy se conservó y trabajó en fondos tales como el SPG a nombre del Credit Suisse. Es una cosa muy fuerte, pero equivale a reconocer que estos bancos suizos y el Estado son de alguna forma responsables también de la muerte de los 6 millones de judíos en el Holocausto a mano de los nazis. Filipuzzi, gracias, muy interesante. Bueno, otra vuelta, ¿no?, a lo que está ocurriendo con la crisis financiera y por qué comenzó y se potenció también esta nueva etapa de la crisis con el foco en Europa, en el Credit Suisse. Fíjense cómo hoy hay distintos focos, pero termina siendo la situación un poco la misma, ¿no? Hoy es tanta la velocidad del dinero, donde los retiros no son físicos y demás, sino que son a través de un clic de computadora o de un smartphone, que las corridas se multiplican, ¿no? En este caso el Credit Suisse había un fondo muy importante que había sido el que había dado el puntapié inicial retirando los depósitos. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Lo de las elecciones. Carlos, ya dieron el cronograma electoral para este año. Sí, ahí lo tenemos en una placa preparada mientras te voy diciendo para ser exactos. 24 de junio es el máximo para la presentación de candidaturas. Es decir, por ejemplo, viste que esta semana se lanzó Gerardo Morales como candidato a presidente de la Unión Cívica Radical. Algunos dicen, en realidad se lanza para subirse el precio, podría ser vice de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno,
para arrepentirse. El 24 de junio es el cierre de listas. Ahí tiene que estar exactamente toda la lista de el día de candidatos presidenciales, senadores, diputados. Exacto. Todo. 13 de agosto son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Va a tener cada partido político unos 3.000 millones de pesos, que es algo así como 2.600.000 dólares para gastar como máximo en blanco. El 3 de septiembre se inicia la campaña de las generales y el 22 de octubre es la fecha de las elecciones generales ya con los candidatos definitivos. Una particularidad de esta elección tiene que ver con que muchas provincias desdoblaron las elecciones, con lo cual las generales, las elecciones que van a elegir al presidente o la presidenta de los argentinos por los próximos 4 años, no van a ser en las mismas fechas que en todas las provincias. Solamente 6 provincias van a ir con la elección general. Exacto, Buenos Aires, bueno, la ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Formosa y Santa Cruz. 15 provincias. Digamos que la ciudad de Buenos Aires es una novedad, porque en general se desdoblaba. Sí, pero van juntas. Van juntas, sí, van juntas. Y hay 15 provincias, muchas oficialistas, con miedo a la mochila que implica el gobierno de Alberto Fernández. ¿Que empiezan cuando? ¿Ahora en mayo? Desdoblar, sí, imagínate, son 15 provincias. Mañana es sábado. No, empiezan en mayo y siguen hasta las PASO, ¿no? Ahí tenés Río Negro, San Luis, Salta, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, bueno, una catarata de noticias. Son 15 las que adelantaron la elección. Pero un año electoral que ya se nos viene encima, porque imagínate que en mayo ya arrancan las elecciones. Y todos los domingos va a haber alguna elección. ¿Cómo está el mercado cambiario? Bueno, en este contexto que decíamos de recorte de producción por la sequía, de caída de las acciones en mercados internacionales, el contado con liqui está a 404 pesos, se mantiene en ese valor, está 4 pesos arriba del cierre de ayer, el dólar bolsa 393 también, con alza de 5 pesos respecto de ayer. Nos estamos retirando, ya llega Eduardo Bataglia al aire de A24. Como siempre nos reencontramos el lunes próximo a las 12 del mediodía. Chau, pásenla bien.